Hola Patricio, ¿cómo estás? Tanto gusto. Encantado. Encantado. Muchas gracias por este espacio. No, el gusto es nuestro y muchas gracias por aceptar nuestro llamado y nuestra invitación para conversar de nuestros niños y niñas. Parece que estamos viendo luz al final del túnel, Juan Pablo, ¿verdad? Efectivamente nosotros ya, como bien decías tú, hoy día ya tenemos más de casi 100 jardines abiertos. Específicamente 53 jardines clásicos, que son los jardines grandes, modernos, y por supuesto también jardines alternativos, que son jardines que están en colegios, en escuelas, en lugares más rurales, como también en lugares urbanos, pero que en definitiva tienen menos niños. Y esto es muy buena noticia precisamente porque los jardines están abiertos para la familia y para la comunidad. Y especialmente potenciando, ¿no es cierto?, el retorno para que las familias vayan, por cierto, desde su propia libertad, de manera voluntaria, y donde nosotros nos hemos preocupado absolutamente de todos los protocolos sanitarios y resguardando el cumplimiento, ¿no es cierto?, que corresponde a las disposiciones del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación. Eso es fundamental. Porque, Juan Pablo, estamos hablando de niños, niñas que, de acuerdo al calendario de vacunación de la autoridad sanitaria, todavía no han sido vacunados, por lo tanto, pudieran efectivamente ser transmisores del COVID-19, es decir, receptores y transmisores en el fondo. Se podría generar eventualmente un foco de contagio en algún jardín. ¿Cómo tranquilizamos entonces a las mamás, a los papás respecto a este tema? Bueno, efectivamente los niños todavía no están vacunados, pero nosotros tenemos protocolos de seguridad donde los equipos, ¿no es cierto?, tienen cofia, tienen pechera, tienen mascarilla, tienen todo un material ¿no es cierto?, de protección, precisamente para posibles contagios. Ahora, una cosa que es muy importante, cada niño que entra al jardín, porque ya no entran los padres, entran solo los niños, ellos quedan en la puerta, se les toma la temperatura. Y si tienen temperatura mayor de 37,5, hay una sala especial donde el niño queda, ¿no es cierto?, acompañado, precisamente para ser comunicado con la madre o el padre en ese minuto, para que tome ¿no es cierto?, las coordinaciones del caso. Es decir, tenemos protocolos precisamente de sanitización e higienización en todos los procesos. Por otro lado también, por ejemplo, hoy día no llegan todos los padres a las 8:30 de la mañana, sino que hay horarios de 8:30, de 8:45 y de las 9 o 9:15, cosa que no se produzca, ¿no es cierto?, el atochamiento, por decirlo así, en la mañana con los padres y apoderados y los niños. Hasta el minuto nosotros no tenemos ningún caso. En la región hemos estado en fase 1, hemos estado en fase 2, ahora pasamos a fase 3, pero cada vez que hemos logrado abrir en fase 2 no hemos tenido absolutamente ningún caso de COVID. Y si han habido casos, son casos que, en este caso, algún funcionario o algún niño, en este caso especial, traen de afuera. Pero al interior del jardín no se ha producido absolutamente ningún caso. Bueno, estamos efectivamente en fase 3, Juan Pablo. En fase 3. La autoridad sanitaria nos indicaba que en la región tenemos más del 80% de la población vacunada. Y hoy día, para quienes estamos vacunados, hay un documento que nos permite, digamos, nos permite movernos en distintos escenarios. En este sentido, ¿se les pide a los papás, por ejemplo, el pase de movilidad para poder llevar a sus niños efectivamente al jardín? ¿Hay algún requerimiento para los papás o esto es libre? A los padres no se les pide el pase de movilidad, porque nosotros estamos para los niños y las niñas y las familias, que todos que lo requieren. Nosotros en ese caso no hacemos distinción. Aquí lo importante son los niños y la atención a las familias, precisamente para que puedan dejar a su hijo de manera confiadas en el jardín. Tenemos, por ejemplo, en fase 2, una primera apertura de invitación a las familias que se llamaba familiarización, es decir, que las familias vayan al jardín, conozcan, por ejemplo, cómo están vestidas las educadoras, los técnicos, los equipos, conozcan la ventilación, conozcan la calefacción, conozcan los procesos, conozcan las salas, cosa de que realmente se den cuenta de cómo se está trabajando y se está protegiendo al interior del jardín a los niños, niñas y funcionarias. Por ejemplo, el material que ocupan los niños, cada cierto rato se va higienizando, precisamente
para cuidar la protección de ellos, como los espacios también. El total de jardines infantiles, ¿cuántos jardines infantiles son en total los que maneja Junji, Juan Pablo? A nivel regional, Junji tiene, sí, a nivel regional Junji tiene de manera directa 126 jardines, pero incluyendo los jardines que son de las municipales y de instituciones privadas, que son los jardines, los famosos jardines BTF o vía transferencia de fondos, suman 320 jardines. Y de los que hoy día... Sí, adelante, Juan Pablo. Claro, hoy día los que están abiertos son los jardines directos de Junji. No están abiertos los jardines municipales ni los otros. Integra, por otro lado, también los jardines abiertos. ¿Esos jardines que administran la Junji están todos abiertos en la región? Faltan prácticamente 3 en los jardines clásicos y nos faltan como 20 más en los jardines alternativos, que son jardines de un poco más chicos, que son jardines que son más rurales, por decirlo así, que están en zonas más comunitarias. ¿Y en qué horario están funcionando estos jardines, director? No, los jardines funcionan desde las 8:30 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde. Los niños van en el horario completo. Hoy día a los niños se les da desayuno, se les da almuerzo y se les da té, es decir, una once. Hay padres que hoy día están llegando y dejan a los niños hasta el mediodía y luego los retiran. Esto sí un proceso, ¿no es cierto?, el cual vemos que va a ir acrecentándose el flujo de los niños y niñas en la medida en que ya nos acerquemos a agosto, septiembre, el tiempo también esté un poco mejor. Pero lo importante que es invitar a las familias, ¿no es cierto?, para que estén tranquilas, para que conozcan el jardín, para que vayan, precisamente para que ellos mismos puedan darse cuenta cuáles son, ¿no es cierto?, los protocolos que usamos, la forma en cómo estamos trabajando y, por supuesto, dar una educación de calidad y segura. Sí, lo que pasa, Juan Pablo, es que, claro, tiene que ver con el sentido también de esta conversación, ¿no? En tiempos de tanta incertidumbre, ¿de qué manera generamos certeza? ¿De qué manera, si no certeza, al menos confianza respecto a lo que está haciendo la Junji? Porque además hay una sentida necesidad en muchos papás de salir a trabajar y entonces de que la Junji se haga cargo de sus niños, digamos, durante el día. Entonces, un poco también tiene que ver con eso, de generar las confianzas para que los papás vayan tranquilos a dejar a sus hijos a los jardines. Y en este sentido, Juan Pablo, cuéntenos un poquito cuáles son los protocolos de los funcionarias de la Junji, que entiendo que en la región son 920. ¿Cuáles son los protocolos sanitarios que se están manejando a nivel de parvularias, de asistentes de parvularia? Bueno, de partida, cada educadora, cada técnico, parte del equipo, ¿no es cierto? Cada vez que llega al jardín, ellos se cambian ropa, por decirlo así, y dejan la ropa con que venían guardada en su casillero y se ponen una nueva ropa y se cambian zapatillas y qué sé yo, y se ponen todo el equipo de protección. En este caso, se pasa el pediluvio, ¿no es cierto? Se toman temperatura, todos los protocolos, ¿no es cierto?, antes de ingresar al jardín. Lo más importante aquí, ¿no es cierto?, el tema de la temperatura. Al interior del jardín los espacios se están sanitizando permanentemente. Se abren las ventanas para que haya ventilación cruzada, ¿no es cierto?, precisamente para no vaya a haber o algún tipo, ¿no es cierto?, de encierro que se produzca en una de las salas. Entonces, de esa manera, todas las técnicos, educadoras, todos los equipos, ¿no es cierto?, pasan por, en este caso, se toman temperatura, se cambian vestimenta, se colocan los equipos de protección y de esa manera, ¿no es cierto?, se está atendiendo a los niños. Hoy día los niños, especialmente los niños de sala cuna, son niños que nacieron en pandemia. Entonces, ver una mascarilla, ver una cofia no es algo complejo ni difícil. Ya hoy día es normal. Y eso ha sido lo gran sorprendente precisamente para los equipos mismos, digamos, que uno dice, pucha, el niño va a llorar, el niño se va a asustar, y la verdad es que no pasa absolutamente nada de eso, todo lo contrario, los niños están felices de llegar, de volver y de poder reencontrarse, ¿no es cierto?, especialmente con los niños, que es fundamental en esta etapa, ¿no es cierto?, la sociabilidad, la socialización, el trabajo de las emociones. Y bueno, y absolutamente todos los equipos están también capacitados, se han estado capacitando durante más de un año, desde que partió la pandemia, precisamente en los protocolos de higienización y sanitización
tanto en el autocuidado como el cuidado de los espacios donde se trabaja. Sí, mira, se me ocurre, director, que podríamos... Vamos a hacer pauta al aire, ¿eh? Pauta le llamamos nosotros cuando estructuramos el programa y vamos identificando a quién podemos llamar y cómo vamos a hacer el programa en el fondo. Pudiéramos eventualmente ponernos de acuerdo y llevar una cámara a un jardín infantil de la Junji que usted determine, director, y ver in situ entonces estos protocolos para, insisto, generar más confianza en la población, en los usuarios. Absolutamente. ¿Le parece, cierto? Absolutamente. Podríamos ponernos de acuerdo y juntarnos el día X en la mañana, desde que llegan, por ejemplo, Exacto. Los niños en la mañana, cómo se reciben los niños, cómo se reciben los apoderados, cómo llegan, cómo se arman los protocolos y seguir las actividades en clase. Absolutamente, totalmente invitados. Ya, fantástico. Nos ponemos de acuerdo entonces una vez que terminemos la conversación o en el transcurso de la semana. Bueno, esto de la mascarilla, fíjese, claro, efectivamente hay niños que nacieron. Mi hijo tiene 1 año, 6 meses, 7 meses. Nació en la revuelta social, digamos, el 28 de octubre, pero claro, alcanzó a ir un par de días al jardín y ya la mascarilla, él no se saca la mascarilla, él asume que tiene que... 1 año, 6 meses, digamos. Entonces vienen ya con el ADN del autocuidado, ojalá, ¿no? ¿Qué es esto, director, de modalidad híbrida? Eventualmente también vamos a poder tener, los papás van a poder tener la posibilidad de tener clases desde el jardín de manera virtual. Sí. Es decir, efectivamente, a ver, de modalidad híbrida hay un trabajo, ¿no es cierto?, que se hace de manera presencial y por otro lado, nosotros a través de la app Junji, hay todos un material, ¿no es cierto?, de pedagógico, con cápsulas pedagógicas, con juegos, con dinámicas, con todo, que son parte de lo que se va desarrollando en clase y eso se sube a la app también y se comunica con los padres. Y por supuesto aquí los padres juegan un rol muy relevante porque se les manda a ellos y ellos hacen este trabajo con los niños y las niñas y luego mandan material de vuelta mostrando lo que los niños han estado haciendo. Y de esa manera, ¿no es cierto?, no queda ningún niño fuera del trabajo que se está haciendo al interior de la sala o el trabajo pedagógico y el material pedagógico, ¿no es cierto?, que se entrega para los niños y niñas de los jardines. Juan Pablo Orlandini, director regional de Junji, muchísimas gracias por atender nuestro llamado cuando llegue la tarde de Ufrovisión. Vamos a estar en contacto para desarrollar efectivamente esta idea de llevar una cámara en la mañana y conocer in situ, digamos, las medidas, ¿sí? La opinión de los papás, por ejemplo. Generar confianza en el fondo. Yo creo que hoy día, insisto, este escenario de tanta incerteza, de no sabemos si vamos a avanzar en el paso a paso, vamos a retroceder, si estamos o no estamos, en fin. En la medida que generemos certezas o al menos confianza y nosotros apoyemos esa dinámica como medio de comunicación, también estamos cumpliendo con parte de nuestro rol, más aún como medio de comunicación universitario. Juan Pablo, muchísimas gracias. Patricio, muchísimas gracias. Yo agradezco mucho esta entrevista y agradezco mucho esta invitación. Nosotros felices de que puedan ir precisamente porque aquí la palabra clave es confianza. Exacto. Y mirar y tocar y transmitir la confianza precisamente es lo mejor que podemos hacer. Lo bueno hay que comunicarlo y eso es lo que estamos haciendo. Fantástico. Muchísimas gracias. Un abrazo. Buena tarde. Gracias. Igual también.